2 Corintios 1:20. Vamos a estar hablando en esta noche acerca de las promesas de Dios. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Vamos a leer en 2 Corintios 1:20 y dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, así sea, porque por nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, en esta noche, saber que Dios cumple sus promesas es una palabra de ánimo, de aliento para cada uno de ustedes, porque eso nos ayuda a confiar en Él, nos ayuda a confiar en Dios, que Él va a cumplir su promesa a su debido tiempo. Dios va a cumplir su promesa a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios hace las cosas perfectas. Dios nunca se retrasa, nunca se adelanta. Él hace las cosas a la manera de Dios, al tiempo de Dios, y la hace perfecta. Entonces, ¿qué nos motiva en esta noche? ¿Qué nos motiva en esta noche? Que si Dios no ha respondido, hermano, a algunas de sus promesas que ha hecho en nuestra vida, en su palabra, es porque Dios sabe que todavía no es el momento idóneo para que se cumplan. Porque Él tiene el tiempo perfecto, Él hace las cosas perfectas. Y Dios se va a mover en el tiempo perfecto, en el reloj que Él ya tiene programado. Hay que tener ánimo, hay que tener esperanza, hay que tener fe, mientras nosotros esperamos en sus promesas. El apóstol Pablo, como leíamos en el versículo de 2 Corintios 1:20, habla sobre cómo Dios cumple su promesa. Y dice que porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos está enseñando aquí que Dios no anda con mentiras, porque Dios no es un mentiroso. Dios no dice una cosa y mañana Él se va a retractar. No, Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. Sus promesas se van a cumplir al pie de la letra. Cuando Dios habla algo, se va a cumplir. Se va a cumplir al pie de la letra. No sabemos cuándo. Si eso va a tomar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 1 siglo, 1000 años. Pero Él lo que promete lo va a cumplir, porque dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, no hay mentira en Dios. Todo lo que Él habla es verdad, y todas las promesas que Él ha prometido para nuestra vida se van a cumplir. Hay que creerle a Dios, hay que tener paciencia, hay que esperar en Él, hermano. Cuando Dios ha hablado a tu vida, cuando Dios ha hablado a mi vida, cuando Dios ha hablado a tu familia, hermano, porque nosotros somos hijos de Dios y Él sabe la manera en cómo Dios se dirige a sus hijos, a su familia, a una nación, a un pueblo. Él sabe cómo dirigirse a sus hijos, cómo hablarle a sus hijos. Y Él tiene propósitos trazados, Él tiene plan muy claro, muy bien diseñado para cada familia, para cada hijo, para un pueblo, para una nación. Y Él va a cumplir su palabra.
Porque lo que Él ha dicho, lo que Él una vez habló, hermano, dice que no hay nada que no se cumpla. No hay dice ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse, porque todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir al pie de la letra. Y en las palabras, en la escritura, en la palabra de Dios, encontramos un montón de promesas para nosotros, para sus hijos. ¿Qué sucede cuando no vemos manifestadas las promesas de Dios sobre nuestras vidas? ¿Qué pasa en los creyentes? A veces se quieren dar por vencidos, a veces se desaniman y ya no quieren seguir adelante. ¿Qué sucede con los cristianos, hermanos, que son niños espirituales y quizás ellos, hermanos, están orando a Dios y quieren un milagro en su vida, quieren promesas que están en la Biblia, o de una u otra forma Dios ha hablado a su vida y Dios le ha prometido algo para su vida, para su familia? Y mira que pasa un mes, pasan un año y no hay respuesta. Pasan 2 años y no hay nada. Y el creyente, el cristiano débil en la fe, ¿qué sucede? Se desanima y se aleja de Dios. Y algunos hermanos vuelven a la vida que vivían. ¿Por qué? Porque no estaban bien fundados, no estaban parados bien sobre la roca. Porque el cristiano, el que ha creído en Dios, en los momentos difíciles, se va a mantener ahí y va a confiar en Dios, va a seguir adelante, no va a echarse para atrás, va a seguir adelante hasta ver la gloria de Dios en su vida y en su familia. Entonces las personas, ¿qué sucede entre los mismos cristianos? Cuando no ven respuestas de Dios inmediatas, no ven las promesas de Dios cumplirse en sus vidas, viene la decepción, el desánimo. ¿Y cuál es la tendencia? Es dejar de creer, dudar. Pero nunca hay que dudar en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios nos ha prometido, en lo que Dios cumple su promesa. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios, escribe en Corintios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Dios cumple su promesa. Aunque en el momento no miramos las respuestas de inmediato. Y ese es el problema del cristiano, hermano. El cristiano inmaduro, las cosas las quiere de manera rápida. Las quiere rapidísimas. Quiere ver las bendiciones de Dios, quiere ver las promesas de Dios cumplirse en su vida, en su familia, como la comida Maruchan, como la comida rápida, rapidísimo. Y más ahora que hay muchos predicadores que le enseñan a la gente de que las cosas se reciben rapidísimas de inmediato y no le enseñan de que Dios primero nos prueba, nos hace pasar por un proceso, nos forma nuestro carácter, nos capacita, nos enseña a valorar lo que Él nos va a dar, lo que Él nos ha prometido en su palabra. Porque en eso, el cristiano recién convertido, hay mucha inmadurez y Dios tiene que formar su carácter. Dios tiene que preparar a esa persona y enseñarle a ser maduro, ya sea para ejercer un ministerio, ya sea para recibir las cosas buenas que Dios tiene para su vida. Dios tiene que enseñarle, hermano, a madurar, a ser un cristiano fuerte, lleno de convicción. No un cristiano que se va a caer, como dicen, en el momento de la prueba o cuando ve la cosa fea, se va a ir al ruido de los caites y va a dejar
los caminos de Dios. No. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, en las buenas y en las malas. Porque en la carta a los romanos dice, porque todo lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, escribe el apóstol Pablo. Porque todo lo que amamos a Dios, todas las cosas, todas las cosas se refiere a las cosas buenas que recibimos de Dios y a aquellas cosas malas que nosotros consideramos desde nuestro punto de vista, pero hay cosas que son permitidas en nuestra vida, hermano, para enseñarnos y para Dios tratar con nuestra vida. Entonces todas las cosas, ¿verdad?, nos ayudan para bien, porque lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces cuando Dios cumple su promesa, podemos ver, hermano, podemos verla, dice aquí el apóstol Pablo que es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, milagros, dones espirituales, ministerios que Dios pone en las personas, dones, bendiciones materiales, espirituales, es para la gloria de Dios. Todo, hermano, todo. Y aunque a veces, es cierto que a veces no miramos la respuesta manifestada de inmediato, Dios lo hace para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a ser pacientes. Y tenemos que aprender a confiar en que Dios está obrando en nuestra vida. Dios está trabajando en nuestra vida. Dice el canto del hermano Dani Berrío que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando, no es porque está orando, no es porque Dios nos ha abandonado, no, hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Él va a hacer las cosas a su tiempo, porque las cosas de Dios son perfectas. En la Escritura nosotros podemos leer sobre las promesas de Dios que Él nos ha dado. Y también hay instrucciones para que nosotros podamos recibirlas. Dios cumple su promesa, pero debemos de creer en su palabra y aferrarnos a ella, creer. Dios quiere que creamos en ella. Dios quiere que creamos en ella. Estábamos leyendo, imagínense, hombres de Dios como Gedeón, como Moisés, que aún Dios lo llamó. A Moisés le dijo que tomara al pueblo de Israel y lo llevara a Egipto. Y Moisés dudaba y le puso señales al Señor. Igual Gedeón. Pero Dios en su misericordia, en su paciencia, le cumplió. Las señales que le pusieron, Dios se las respondió a Moisés, a Gedeón. Dios estaba con ellos. Entonces debemos de creerle a Dios. Debemos de creer en su palabra. Y aferrarnos a ella, hermano. Aferrarnos a la palabra de Dios. Yo sé que es difícil. Es difícil cuando nosotros hemos recibido una palabra de Dios, creemos y sabemos que es Dios hablando en nuestra vida y que no vemos, hermano, por mucho tiempo esa respuesta. No la vemos. Y no es fácil. Esperar. Y pasan los años, ahí pasan mucho tiempo. Y a veces creemos que Dios se ha olvidado de lo que Él nos ha prometido. Pero usted debe de confiar en Dios. Debe de creer en su palabra. Porque cuando Dios habla algo, se va a cumplir a su tiempo. Dios estará obrando y cumplirá su palabra. No hay que perder la confianza en Dios. No hay que perder la fe. No hay que perder las esperanzas. Hermano, en esta noche yo le digo, siga confiando en Dios. Siga confiando en su palabra. Dios es real. Dios es poderoso. Y Dios actúa a su tiempo y todas las cosas
de Dios son perfectas y la hace perfecta. Hay que seguir confiando en Dios. Tenemos versículos en la Biblia que podemos ver cómo Dios nos anima, nos exhorta, nos alienta a continuar creyendo en su palabra, confiando en Dios, aferrarse a la fe que tenemos puesta en Dios. Tenemos escritura en la palabra de Dios, podemos ver, tenemos versículos en la palabra de Dios, podemos ver, hermano, de que tenemos versículos. Miren lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro que Dios, cuando habla, hermano, y promete algo, se va a cumplir. Y aquí Isaías, el profeta Isaías dice en 55:11 que aquí habla donde escribe, vemos la palabra de Dios y dice, así será mi palabra. ¿Quién está hablando? Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. Y será prosperada para aquella en la que la envié. Cuando Dios habla, tiene un propósito. Cuando Dios habla a tu vida, tiene un propósito. Porque cuando Dios habla, si es la voz de Dios, si es la palabra de Dios, si es Dios mismo, se va a cumplir. Si es Dios, se va a cumplir al pie de la letra. Y Dios no es un charlatán, Dios no es mentiroso, Dios no es un manipulador, Dios no anda inventando nada, hermano, Dios no anda especulando, no. Dios conoce tu vida, la conoce mejor que cualquier otra persona, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras ideas, conoce nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras necesidades. Y nadie lo va a impresionar, nadie. Nadie lo va a impresionar. Y cuando Dios habla, hermano, te va a hablar 1, 2, 3 veces y Él sabe la manera en cómo va a hablarle a sus hijos. A través de su palabra. También habla a través de hombres de Dios, hermano, a través del mensaje de la palabra de Dios. Tú puedes estar escuchando un mensaje por la televisión, por la radio, y Dios está usando a esa persona. Y esa persona no sabe quién eres. Pero Dios directamente habla a tu vida. Habla a tu vida. Y Él sabe a quién se dirige. Debemos creerle a Dios. Debemos creerle a Dios. Somos sus hijos. Somos sus hijos, hermano. Y Él es fiel. Dios es fiel. Y Él cumplirá su palabra. Dios deja en claro que cuando su palabra sale de su boca, no volverá Él vacía. Isaías 55:11. Logrará lo que Él desea y alcanzará el propósito para lo cual la envió. Esto significa, hermano, que Dios nos da la seguridad de que Él va a cumplir su palabra. Lo que Él habló, Él lo va a ejecutar en su tiempo, el cual es perfecto. Entonces, todas las promesas que están en la Biblia, las palabras que Él ha hablado sobre tu vida, la palabra que Él ha hablado sobre tu vida, Él la va a cumplir. Hoy estábamos orando ayer estábamos orando con mi esposa, orando por otros propósitos, por otros proyectos, por el ministerio, por muchas cosas. Y de repente tuve un sueño, y en ese sueño
se me apareció un personaje, ¿verdad? Y en ese sueño se me apareció un personaje y me decía de que me preparara con mi esposa, porque pronto yo iba a viajar a Estados Unidos, que me iban a dar la visa, pero que me preparara, que todo se iba a dar a su tiempo, a su debido momento. Imagínense, y nosotros estábamos orando por otra cosa. O sea, yo sé que algún día vamos a viajar a Estados Unidos porque tenemos amistades, tenemos familiares allá, pero yo no me estoy desesperando, no me estoy desesperando. Hay muchas personas que han ido y se desesperan y han ido a solicitar la visa y se la niegan. Yo no, uno debe aprender a confiar en Dios y esperar el tiempo perfecto de Dios. El tiempo perfecto de Dios. Yo no tengo ningún problema porque por la gracia de Dios, Dios me ha permitido hablar el idioma inglés y yo no tengo problema. Y no tengo problema a viajar a un país donde hablen inglés. No tengo problema porque yo soy bilingüe. Y gracias a Dios, Él me ha dado esa habilidad. Y entonces, lo que les quiero decir es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Yo lo digo como testimonio. Como testimonio, porque a veces las personas se desesperan y cuando se desesperan, popularmente decimos en Nicaragua nosotros, metemos la pata. Y la embarramos, dicen algunos, de ayote, meten la pata. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios actúe en nuestra vida. No dejamos que Dios actúe en nuestra vida. No dejamos que Dios haga las cosas como Él las tiene planeadas. Y es ahí donde la embarramos y cometemos errores. ¿Recuerdan cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo? Hermano, Abraham tenía 75 años, Sara tenía como 60, era menor. Y Abraham, hermano, recibió la palabra, pero cuando comenzaron a pasar los años, Abraham comenzó a flaquear junto con Sara. Comenzaron a flaquear. ¿Será que Dios va a cumplir su palabra? Ya imagino. ¿Será que Dios me va a dar el hijo que me prometió? Y ya estoy viejo, Sara ya es estéril, ya es anciana. Iba contra todo pronóstico, contra toda naturaleza, contra la ciencia y contra todo. Porque Sara era, imagínense, ya a la edad de 60 años y todavía era estéril. Estéril porque ya habían pasado el tiempo de que ella podía concebir. Y ya, hermano, bajo esos pronósticos era imposible para Sara tener hijos. Recuerden que cuando Dios le habló, hasta Sara se rió, porque ha dicho, no se rió, como quien dice, yo voy a dar a luz a mi edad, ya estéril y vieja. Y Abraham comenzó a flaquear y cuando ya iba como por el 99, Abraham iba cumpliendo casi los 100 años, hermano, porque pasaron como 25 años. En ese trayecto, Abraham y Sara metieron la pata y Sara junto con Abraham se pusieron de acuerdo y que se metiera con la esclava para que le diera un hijo. Y ahí fue donde nació otro hijo que no era el hijo de la promesa. Dios le había prometido a este matrimonio, a Abraham y Sara, un hijo por el cual su descendencia iba a ser bendecida y ahí se iba a cumplir la promesa de Dios y ahí se iba a cumplir todos los planes y propósitos para la humanidad, para lo que Dios tenía escogido, porque Dios trabaja con un plan, un diseño bien rayado, bien trazado. Y se desesperaron y metieron la pata. Y eso es lo que en esta noche le quiero decir, que Dios tiene el momento adecuado, exacto, para darte lo que Él te ha prometido, para cumplir su palabra en tu vida. Él no se atrasa
ni se adelanta. Actúa en el tiempo perfecto. Y como le digo, Dios no me anda hablando a mí mucho en sueño, no. Pero hoy recibí ese mensaje de parte de Dios. Y yo estoy claro que era Dios el que me estaba hablando, no me estaba hablando el diablo, ni el... No. Uno sabe cuando Dios le está hablando. Uno entiende, uno comprende, porque Dios te comienza a hablar a tu vida y no solamente te habla una vez, te vuelve a confirmar y te vuelve a confirmar. Y entonces usted sabe muy bien que es Dios. Y el Hijo de Dios y todo lo que somos sus ovejas, como dice en el Evangelio de Juan, escuchamos su voz. Así es, en esta noche, por eso estoy hablándole hoy diciéndole que no perdamos la fe, no flaqueemos, no desmayemos, aunque las cosas las miramos difícil, imposible, usted siga creyendo a Dios. Recordemos, sí, que todo aquello que está bajo la voluntad de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Cuando nosotros oramos bajo la voluntad de Dios y nos movemos bajo la voluntad de Dios, se va a cumplir al pie de la letra. Al pie de la letra. Entonces, ¿sabe? Hay que esperar en Jehová, porque Él cumplirá su promesa. Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mire qué bonita esta palabra, como el salmista nos está hablando en esta noche. En este Salmo, capítulo 27:14, dice que hay que aguardar a Jehová. Es decir, hay que aguantar, hay que esperarse, hay que seguir confiando en Dios. No hay que perder la esperanza. Tenemos que esforzarnos y tener que coger ánimo, tomar ánimo. Aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. Dios promete fortalecernos mientras esperas en Él. Mientras esperamos que Dios cumpla sus promesas sobre tu vida. Porque en el tiempo, hermano, que nosotros esperamos y estamos esperando para tomar la bendición, las promesas de Dios, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Y yo no le voy a decir que hay cosas que son bonitas. No, hay cosas que son duras, terribles y difíciles. Pero a veces Dios considera necesario que las vivamos, que las atravesemos, para poder recibir su bendición, sus promesas, lo que Él tiene para nosotros, para poder recibir todo aquello que Él ha prometido a nuestra vida. Es necesario pasar por el desierto, es necesario pasar por el proceso, hasta por ir hasta su presencia, para poder ir al cielo, para poder recibir lo que Dios tiene preparado, todo aquello, sus promesas espirituales. Hermano, hay que morir. Hay que morir. Y es un proceso duro. Es un proceso duro. En el Salmo 27:14 nos instruye a esperar en el Señor con valor, porque Él nos va a fortalecer nuestro corazón. Dios va a cumplir su promesa. Hay que seguir confiando en Él, hay que tener fe. En el proceso, en la vida que nosotros llevamos en este mundo, en esta tierra, nos vamos a desanimar. Vamos a desanimarnos. Pero Dios nos va a alentar, Dios nos va a dar la fortaleza, Dios nos va a continuar ayudando. Y Él va a ir, hermano, lo va a tomar de la mano. Dice que Él enviará el Consolador, el Espíritu Santo. El que nos va a levantar cuando ya vamos a casi de arrastrada. Él nos va a ayudar y nos va a sostener. Él nos sostendrá. Él nos va a ayudar. Él no nos va a dejar solo.
ni Él nos va a abandonar. Recuerde que dice que Él no nos abandonará. Él no nos va a abandonar. Vemos una de las promesas en 2 de Pedro 3:9 y dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos hablando aquí de las promesas de su segunda venida, de que Él, hermano, Él no retarda. Lo que hace que el Señor actúe de la manera que creemos nosotros que Dios se está atrasando, no, sino que Él es paciente para con nosotros, para aquellos que son débiles y para aquellos que todavía no han alcanzado la salvación, para aquellos que todavía no han sido salvos. Dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no se demora en cumplir sus promesas, su palabra, como algunas personas creen, que dicen, Dios ya nunca vino. Y esta gente está loca que dicen que el Señor viene ya, el Señor viene ya. ¿Saben? Dios va a venir en su tiempo perfecto, en el tiempo perfecto Dios sabe cuándo va a regresar. Esa es una de las promesas también que encontramos en la palabra de Dios, su venida, sus promesas de su venida, que Él sabe en el momento que Él va a regresar. Él nunca nunca se demora, Dios nunca llega tarde, siempre llega en el tiempo perfecto, siempre llega en el tiempo perfecto. Juan 11:42. Qué bonito es leer este pasaje bíblico. Vamos a leer, veamos la historia de Lázaro, cuando Lázaro estaba enfermo. Vamos a leer en Juan 11, el Evangelio de Juan. Juan 11. Miren qué bonito en este pasaje. Juan 11. Vamos a leer por acá. Vamos a leer aquí en Juan 11:1. Vamos a leerlo. Vamos a ir leyendo esta historia. Comenzar ahí del primer versículo. Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, o de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice que estaba enfermo Lázaro. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con un ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanos a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Le mandan un mensaje a las hermanas de Lázaro al Señor y le dicen, he aquí el que amas está enfermo. Le mandan el mensaje, el correo electrónico, bueno, en ese tiempo no existía. Y Jesús, de hecho que lo recibe, y dice en Juan 11:4, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En ese momento me imagino que no entendían lo que estaba diciendo Jesús. Sus discípulos, los oyentes, todos los que estaban ahí, no entendían porque no sabían lo que iba a ocurrir más adelante, posteriormente. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Se quedó 2 días. Jesús era
el Dios hecho carne, 100% Dios y 100% hombre. Era el Hijo de Dios. Era la imagen del Dios invisible, la imagen de aquel Dios que nosotros no vemos físicamente, pero Jesús era Dios. ¿Y sabe? Dice que Él no se preocupó porque Él tenía todo bajo control. Él sabía lo que iba a hacer y todo lo que iba a acontecer. Él lo sabía totalmente. Jesús lo sabía. Conoce el futuro. Y luego dice que se quedó 2 días en aquel lugar. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y dicen los discípulos, estamos aquí. Miren lo que dice. Jesús le dice: vamos a Judea otra vez. Estoy leyendo la versión, la Biblia de Dios para todo. Ellos le dijeron, los discípulos: maestro, los líderes judíos querían matarte a pedradas hace solo unos días. ¿Y vas a ir otra vez allá? Imagínense. Los discípulos estaban preocupados porque le dice: venid de allá y te van a matar a pedradas. Y todavía quiere ir de nuevo. Jesús contestó: el día tiene 12 horas. No. Si uno camina durante el día, no se tropieza ni cae porque hay luz. Él era la luz. Él era Dios y Él conocía el presente, el pasado y el futuro. Y Él sabía lo que iba a acontecer. Y Él sabía para qué había venido a este mundo, a esta tierra. Juan 11:10. Pero si uno camina durante la noche, tropieza porque no hay luz. Y después le dijo: nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. ¿Qué quiso decir Jesús? No es que estaba dormido, no es que se estaba tomando una siesta. Jesús estaba diciendo que Lázaro había muerto. Ya lo sabía. Él lo conocía todo. Él era Dios. Imagínense qué bendición la de estos discípulos, haber estado con Dios mismo, caminando con ellos a la par. Entonces sus seguidores le dijeron: Señor, si duerme es que va a sanar. Juan 11:13, Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro está muerto. Me alegro de no haber estado allí. Me alegro por ustedes porque ahora tendrán fe. Pero ahora vamos a encontrarnos con él. Entonces Tomás, llamado el gemelo, le dijo a los otros seguidores: vamos, nosotros también para morir con Jesús. Hermano, Dios todo lo tiene bajo control. Dios conoce todo. Qué bendición. Hay algo que podemos ver aquí, es en la omnisciencia de Dios, que lo sabe todo, lo conoce todo. Pero también vemos la soberanía de Dios. ¿Cómo hace las cosas el Señor a como Él mejor le parece? Como Él quiere. Perfectamente Dios hubiese llegado cuando lo llamaron y hubiera orado por Lázaro y se hubiera sanado. No, Dios esperó a que Lázaro muriera y llegó a resucitarlo para que se manifestara, para que la gloria de Dios, hermano, se manifestara. Luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. 4 días tenía Lázaro de estar muerto. Betania quedaba cerca, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire lo que le dice Marta: si tú hubieras venido a tiempo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Imagínese, hermano. Y mire lo que dice más adelante. Pero aún así, sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, yo sé que Él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras de poder, palabras de vida. Él le dijo, yo soy el que doy la vida, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. Qué bonito estas palabras, esta historia de nuestro Señor Jesucristo, la historia de Lázaro. Después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en privado, el maestro está aquí y te mandó a llamar. Al escuchar esto, María se levantó rápidamente y fue a encontrarse con él. Jesús todavía no había entrado al pueblo. Estaba en el mismo lugar donde se había encontrado con Marta. Los judíos estaban consolando a María en la casa. La vieron ponerse de pie rápidamente e irse. Pensaron que iba a llorar a la tumba. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María y Marta le dieron lo mismo. Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y podrás ver. Jesús lloró. Vemos ahí cómo Jesús manifiesta la parte humana de él. Y dice que lloró. Entonces los judíos empezaron a decir, miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Pero algunos de ellos dijeron, este hombre le dio vista al ciego. ¿Por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? Jesús nuevamente muy conmovido fue a la tumba que era una cueva cerrada con una piedra y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal porque murió hace 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios o la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y le dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El hombre que había estado muerto salió, sus manos y pies estaban todavía atados con venda y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. ¿Será que Jesús llegó atrasado? ¿Se atrasó? No, hermano. Dios tiene todas las cosas bajo su control. No hay nada que se le escape, que se le salga fuera de control a Dios. Por eso debemos de confiar en Dios, en un Dios omnipotente, en un Dios poderoso. Si usted cree en un Dios que no tiene control de todas las cosas, si usted cree en un Dios que no es un Dios poderoso, si usted cree en un Dios que Dios no controla su vida y que guarda su vida y guarda todos los que están a su alrededor, hermano, entonces necesita crecer espiritualmente, necesita crecer más en la fe. Debemos de confiar en un Dios poderoso. Debemos de creer en un Dios, hermano, que hace milagros. Debemos de creer en un Dios que es fiel. Debemos de creer en un Dios que cumple sus promesas. Debemos de creer en un Dios que Él actúa en el tiempo perfecto, en el reloj de Dios, no en el tiempo del hombre. No, Dios hace, cuando hace las cosas, la hace perfecta.